Gracias por mantener la sintonía, la cual apreciamos, estimados televidentes de Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV. Ya en esta tarde nos acompaña nuestro segundo invitado, quien nos honra nueva vez con su presencia, el doctor Francisco Manzano Rodríguez. Buenas tardes, doctor Francisco, y gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí siempre es un placer, de verdad, que venir a compartir algunas reflexiones jurídicas con ustedes y a su público también. Tenemos, señores, un invitado de lujo. El doctor Manzano es un abogado constitucionalista, experto en materia penal, y que justamente a la luz de la ley 340-22, que tiene que ver con la ley de dominio de extinción, quisimos invitarle para justamente llevar a nuestros televidentes de todo lo que trata esta ley, porque de verdad que es novedosa, y quisiéramos iniciar, doctor, preguntando a su consideración y acorde a la ley, ¿qué entendemos por extinción de dominio? Si hay referentes internacionales de este tipo de legislación, que nuestro país de buenas a primeras ha aprobado esta ley. Sí. Rápidamente. Mira, de hecho es una ley que tiene casi 22 años en discusión en el Congreso y pertenece, digamos así, al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI y el GAFILAT. Son códigos de unificación de mercado, es una ley prototipo que se suscribe en República Dominicana y básicamente lo que viene a regular es eso, a regular el dominio que da el Estado a través de los diferentes mecanismos de los que personas pueden obtener su propiedad, y la extinción es eso, es decir, ponerle fin al derecho de propiedad que tiene una persona sobre cualquier forma o sobre cualquier bien de manera material o inmaterial que pueda tener, siempre y cuando se vincule con un hecho ilícito y no se pruebe la buena fe de algún adquiriente. Ese es básicamente el procedimiento que regula la ley de extinción de dominio. Doctor, nosotros en este proceso de aprobación de la ley vimos en el Congreso varias discusiones que surgieron a raíz de la aprobación de esta ley, y una de ellas fue cuáles delitos eran los que iban a ser objeto o no de la materia de extinción. Vimos como la elusión fiscal fue uno de los temas más controversiales, si entraba o no entraba. Entonces, al final, en la ley que fue promulgada, ¿cuáles delitos quedan como causales de la extinción y cuáles fueron excluidos? Bueno, hay que hacer una diferencia. Quedó el delito fiscal, pero no la elusión fiscal. La elusión nunca es un delito porque es una forma de planificación financiera. Si a alguien le van a vender, un padre va a regalar un inmueble, el impuesto de donación son 30%. Sin embargo, si lo hace a través de una venta y opera realmente la venta, entonces paga un 3%. Eso se llama elusión, buscar una estrategia de planificación financiera para pagar o tener un impacto fiscal menor que el que realmente pudiera ser. Evidentemente, el artículo del Código Tributario puede darle la verdadera fisionomía y cobrar el verdadero impuesto. Es decir, que la elusión no quedó fuera del parámetro del Estado organizar o perseguir el cobro de esos impuestos, pero sí quedó el delito fiscal, quedó como delito, digámoslo así, o hecho ilícito que se vincula y puede dar lugar a extinción. Evidentemente, el delito base por el cual se motoriza todo esto, que son los bienes adquiridos por medio de narcotráfico, o la financiación de terrorismo, que es lo que prevén otros estados, y también la trata de personas, digamos así, comercialización de órganos, los delitos de fraudes de corrupción, todos los tipos en quedaron cubiertos, digamos desde el desfalco, la colusión, la prevaricación, el cohecho, el soborno internacional, el soborno pasivo, la prevaricación y toda esa amalgama de delitos que quedaron refrendados. No vi que incluyeran los delitos administrativos provenientes de leyes, digamos, como por violación a la compra y contrataciones públicas, que debió de haberse incurrido aunque fuesen temas administrativos, y otras leyes especiales, pero también incluyó, que eso es algo que se debe de aplaudir, los delitos financieros, de todas las ramas que pueda haber en el curso de delitos bancarios, etcétera, para que puedan tener un mayor alcance. Es decir, la ley completó con una amalgama de delitos que previó. Evidentemente el lavado de activos lo dejó fuera porque eso tiene una ley especial y tiene una regulación especial. Excelente.
Doctor, hay algo que nos llama mucho la atención y debemos, pues como es una ley muy reciente, pero que trata mucho sobre el aspecto de la cosa, no sobre la persona. Y en ese sentido tenemos una pregunta: ¿cómo o sobre cuáles bienes recae un posible juicio de extinción de dominio y cómo pudiera esto afectar el derecho de propiedad? Mira, muy interesante. De hecho, el juicio se celebra sobre la cosa. La persona que es procesada, en ocasión de eso, se le denomina afectado. Ese es, digamos, el nombre técnico. Pero es sobre la procedencia, vinculado a un hecho ilícito, y descartar que una persona lo haya adquirido, lo haya utilizado de buena fe. Pero hay que atender algo, que no solamente es para bienes que se hayan adquirido con fines ilícitos, sino bienes adquiridos de manera lícita, pero que se hayan utilizado para la comisión de una infracción. Imaginemos que un camión adquirido regularmente es utilizado para transportar droga. Entonces, ese bien está sujeto a la ley de extinción de dominio porque, según la motivación de la ley, la propiedad tiene que tener una función social o progresiva, ya sea para uso personal o para los fines que la ley permite. Entonces, si lo utilizas para otros delitos, pues no se permiten. Otro ejemplo es, se suelen utilizar vehículos rentados para cometer delitos o atracos. Entonces, esos vehículos pueden ser sujetos de decomiso o, digámoslo así, de extinción de dominio propiamente dicho, si son abandonados y no son reclamados por terceros. Entonces, un tercero que no quiera reclamarlo, que pueda hacerlo, entonces esos bienes son decomisados o, digámoslo así, pueden ser sujetos a extinción de dominio por la vía de la ley de extinción de dominio. El dinero en efectivo que se encuentra, exacto, ese dinero pudo haber sido lícito o no, pero entonces esos bienes se suelen someter a extinción de dominio. Entonces, incluye todos los bienes, digamos, los bienes inmuebles, que no pueden ser, digamos, la gran clasificación, que no pueden ser movilizados, o cualquier tipo de bien mobiliario, ya sea acciones, títulos, valores, representación de valores en el mercado de valores. Entran también los certificados financieros, los dineros depositados en banco, también entran dentro de la amalgama de la extinción. Los bienes representativos de crédito. Si usted tiene un crédito, pero ese dinero es producto, imagínese que una persona con negocios turbios presta el dinero para que los pagos puedan ser, digamos así, ingresados al sistema. Esos créditos pueden ser sujetos de extinción y ser dados en venta para que puedan ser perseguidos y puedan hacer. Es decir, que fue muy completa en establecer tanto el origen como el que se mezcla. Es decir, si tú tienes un dinero y aportas un inmueble, pero la construcción es producto de bien, de dinero de narcotráfico o de cualquier otra violación a la ley, esos bienes se confunden. Entonces, la ley prevé también que esos bienes ya transformados y vendidos puedan ser sujetos de extinción y la parte legítima se separa, y si no se puede separar, se vende y se indemniza hasta la parte. Es decir, que incluyó y abarcó todas las posibilidades de bienes y de forma de adquisición. Muy interesante, de verdad que gracias, doctor, unas explicaciones bastante aclaratorias para nuestro querido público. Algo que queremos precisar, y es que cuando estamos hablando de ley y aplicación, a la luz de ella, ¿qué establece con relación a lo que es la prescripción? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? ¿Y quiénes pueden perseguir a través de esta ley estos delitos? Sí, hay que aclarar a los televidentes que la prescripción es, digamos, el plazo que tiene el Ministerio Público, que es el que encargado de perseguir y demostrar ante un juicio y en un procedimiento de investigación patrimonial, que se llama así, que es la primera fase, hace una investigación patrimonial y luego entonces al concluirla, pues hace una presentación del sustento en juicio de cara a que esos bienes sean extinguidos. Para el plazo del ejercicio de esa acción, digámoslo así, una acción de causal de extinción de patrimonio, tiene un plazo de 20 años. Otros países con leyes tipo no tienen plazo. Yo hubiese querido que la ley no tuviese plazo de extinción porque identificar un hecho punitivo durante el momento en el que se comete o en el último delito puede ser encubierto por más de 20 años. Es decir, una persona,
Si ha dado cuenta la experiencia es que un narcotraficante cuando comienza sus operaciones hasta lograr tener tanto dinero como para decomisarlo, dura 20 años en un trabajo, digamos, arduamente criminal. Entonces la ley debió de no haber tenido un plazo de extinción. Pero en este caso se fijó un plazo de 20 años porque a veces no sabe quién es el propietario, no sabe un silisanalias, terceros, testaferro, etcétera. Y es muy difícil y ese plazo es muy pequeño, muy corto para el proceso de declaratoria de extinción. Pero son 20 años a partir de la ocurrencia del hecho que se genera para la causal de extinción, ciertamente. Doctor Manzano, esta ley realmente es algo muy novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, porque son juicios civiles sobre la cosa, pero tienen como antecedentes temas penales. Entonces, ya usted ha expresado que quien tiene la potestad para hacer la persecución es el Ministerio Público. Pero ¿qué jurisdicción dentro de lo que es el esquema que nosotros conocemos en República Dominicana es la que se va a encargar de celebrar estos juicios de extinción? ¿Se crearán tribunales nuevos? ¿Se van a especializar algunos tribunales? ¿Cómo será el proceso jurisdiccionalmente hablando? La ley contempla que las cámaras penales de la Corte de Apelación, que en definitiva son como 9 departamentos judiciales que tiene la República Dominicana, el presidente de esas cámaras designará un juez para conocer de la fase del juez control. Son varios jueces que intervienen o varias jurisdicciones, pero siempre va a ser la jurisdicción penal. Se dice que es un juicio civil, pero la ley no tomó nada de los procedimientos civiles, sino que tomó inclusive como norma supletoria la fase de recusación del tema penal, la fase de juicio de materia penal, la fase de proposiciones de diligencia, el tema de la recolección de las pruebas hasta la presentación de las medidas cautelares, y tomó lo que se llama un juez control, que eso sucede en los procesos penales. Entonces se elige un juez control de la Corte de Apelación designado por el juez presidente de esa Cámara Penal de la Corte de Apelación, que reitero son 9. Entonces al designarse ese sería el juez que controla la investigación patrimonial. Y ese juez es también el encargado de hacer las peticiones, de recibir solicitudes de peritaje y también de interponer las medidas cautelares sobre los bienes. Finalizada esa etapa, entonces ya la Cámara en sentido integral, los 5 jueces o 3 que hacen mayoría de esos departamentos será la jurisdicción natural para conocer ya propiamente del juicio de extinción. Luego entonces la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia le corresponde el recurso de apelación y luego esa decisión es posiblemente recurrible de manera administrativa en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que también lo va a decidir de manera administrativa. De hecho, los recursos de casación, todos en sentido general, ya están instrumentalizados administrativamente, porque tú subes simplemente a leer las conclusiones y si no vas, como quiera se consideran por leídas. Es decir, que ha habido una tendencia a la administración de llevar estos procesos de casación como revisión última para tenerlo a través de cuestiones administrativas. A mí me parece que caminarían más rápido de esa manera, porque el juez simplemente hace una verificación de si se aplicó o no bien la ley. Entonces es más fácil así que reunir todos los jueces en una audiencia, convocar a las partes, citarlos, etcétera. Y además van a intervenir muchas personas en esos procesos. Imagínense que vayamos a extinguir a una persona que tenga un patrimonio de 2.000 millones de pesos. No se van a extinguir un motor, un carro, no. Entonces ahí van a haber hipotecas, van a participar entonces entidades de intermediación financiera, van a venir los trabajadores a reclamar su parte de su patrimonio, sus derechos y sus compensaciones, los demás accionistas que no estén involucrados, los terceros adquirientes de buena fe. Es decir, van a hacer juicios multitudinarios en algunos casos y hay que garantizarlo. ¿Qué me llama la atención de la ley como jurisdicción que casi se lleva a lo penal? Que si la persona, producto de todas esas incautaciones, quedare sin ningún fondo, el Estado tendría que preservarle uno. Otras jurisdicciones prevén el asignarle un abogado del Estado, ¿verdad? O un defensor público con conocimiento de estos temas para que puedan defenderse de manera adecuada, sobre todo si alegan que la propiedad ha sido adquirida de buena fe.
eso es lo que se prevé. Pero en principio es un proceso netamente casi penal, con sede penal y con los instrumentos supletorios de manera penal. Será la jurisdicción penal. Pero designado como civil. Designado bajo el principio, le llaman principio de prueba por equivalencia, es decir, que tienes que probarlo todo por las reglas de la prueba de las reglas civiles. Sí. Eso vamos a ver cómo va a ir a cómo va a sucediendo. operar, ¿verdad? Hay libertad probatoria, pero Sí. prevé el principio Sí. de las reglas del procedimiento civil de prueba. Bueno. Muy interesante esta mezcla entre ambos procesos Sí. y los grados de jurisdicción. La verdad que estamos llamados todos a estudiar bastante y a especializarnos en la ley, porque definitivamente es algo muy novedoso. De igual modo, hay algo que me llama la atención: las sentencias que emanen de los tribunales que serán objeto de recursos y antes de la emisión de la sentencia, ¿podría una persona que interesada y que se pueda sentir afectada de alguna manera solicitar alguna protección para evitar, por ejemplo, los juicios de extinción, o sea, frente a una afectación que pudiera alegar una parte? Después de la pausa vamos a hacer que el doctor Manzano nos responda, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias por mantener la sintonía. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta que agradecemos que el doctor Manzano, por favor, nos responda. Sí, en síntesis, ¿qué puede hacer una persona o tercero afectado en el proceso? Se le prevén derechos, por eso es que se prevé el juicio. Y se le prevé que si tiene conocimientos desde la medida cautelar o desde el inicio, puede manifestar interés en intervenir en el proceso. Si no lo hace en esa etapa porque lo desconoce, la prevé dos sistemas: un sistema de publicación por periódico para cuando se llamen a causas de extinción, donde se publica también permanentemente tanto por el Poder Judicial como deberá crear el Ministerio Público un apartado del equivalente al BOE español que tiene todas esas publicaciones por internet, y lo prevé la ley. Entonces, luego de la declaratoria de extinción, si no participó en el proceso, pues entonces también la sentencia es publicada y se detallan cuáles son los bienes con la ubicación para que una tercera persona que pueda alegar algún derecho pueda acudir. Ahora, ¿cómo interviene? Interviene de dos maneras. Si es una persona que invoca que es un poseedor de buena fe, pues es parte del proceso. Pero si es, por ejemplo, alguien que tiene un derecho que puede ser perjudicado, imaginemos un banco que tiene una hipoteca sobre ese bien que está siendo objeto. Él ya no es una parte, sino que él tiene interés y puede salir perjudicado. Entonces él interviene y su vocación es como interviniente en el proceso de extinción para reclamar de que él participó y ese crédito se generó. Y se generan dos soluciones para ese tipo de personas que hayan aportado o hayan mezclado sin tener conocimiento, o que no hayan tenido la presunción razonable de entender que eso era un ilícito. Uno con conocimiento de causa y uno que no haya por qué, que sea previsible. Entonces, en esos ambos casos, a esa persona que dio dinero se le puede vender el inmueble, descontándole lo prestado, pero también con el equivalente a los intereses vencidos al momento de la operación. Si la persona no lo quiere aceptar, porque me parece que la ley prevé que sea precio de mercado, entonces no va a tener margen de beneficio, no creo que vaya a haber beneficio en adquirirlo. Tú pudieras entonces esperar que se venda, cobrar tu acreencia, y entonces se va en un régimen de preferencia, luego los trabajadores, luego las demás personas que tengan derecho, los derechos alimenticios. Prevé que también una persona que tenga una pensión derivado de, imagínate, intereses o intereses económicos, la ley prevé a los envejecientes y a personas que tengan algún tipo de vínculo, no dejarlos desprotegidos. Entonces ahí prevé un tema de proceso. ¿Qué pasa? Hay una parte de la ley que dice que hay un juicio abreviado de extinción. Cuando se hace un juicio abreviado de extinción, se hace un acuerdo con la persona. Entonces la Fiscalía está en la obligación de investigar de que no hayan terceros afectados, y debe de publicar igual la sentencia para que la persona pueda reclamar, digámoslo así, en ese tiempo.
prevé un tercer tipo de persona afectada, que es cuando haya decomisos sobre bienes que no se incluyeron en la ley de lavado, pero que se está solicitando por aquí sobre bienes de corrupción, de que en un plazo de 6 meses cualquier persona puede impugnar, digámoslo así, la decisión de extinción, ya sea porque entienda que no se incluyeron bienes, ya sea porque entienda que la negociación no es favorable, etcétera, etcétera. Digamos que esos son los 3 mecanismos que pueden intervenir. Doctor, ¿y qué pasa cuando en medio de este proceso fallece el propietario? ¿Y en qué medida los sucesores entran en estos procesos? Claro, muy interesante. La ley le da la solución siguiente. Como la ley persigue el bien, aun cuando cambie de titularidad, que puede ser que se venda, o puede ser que la persona fallezca y se haga una apertura de la sucesión, entonces la sucesión tendría que venir a representar los derechos de la persona propietaria que alegue que es una persona comprador de buena fe, que eran bienes lícitos, entonces concurre en manos de la sucesión. Si la fiscalía demuestra que el bien es adquirido de manera ilícita, no importa que la persona haya fallecido, concurre la obligación de extinguirla por ley de extinción de dominio y con el juicio, y deben de comparecer los sucesores. Obviamente, si los sucesores no muestran interés, el proceso no se detiene por la incomparecencia de las personas, digámoslo así, las personas afectadas. Pero las sucesiones van a tener, digámoslo así, una segunda oportunidad de tener personalidad jurídica que la tienen en temas tributarios y la tienen en este tema, más en ninguna otra circunstancia tendría que haber una individualización de cada uno de los que pretenden tener derecho. Y eso va a ocurrir con la esposa causaviente. Aunque la ley no lo incluye, la jurisprudencia tendría que asimilar también la esposa, que aquel que no dejó heredero, pero queda la esposa en comunidad de bienes, entonces ver la solución jurisprudencial que se le daría. Y creo que sería el trámite también similar al de los sucesores, es decir, ella podría reclamar derechos o considerarse afectada cuando la persona perseguida es su esposo y fallece. Entonces ella tendría que concurrir en similares circunstancias y debería reconocerle ya en la práctica los derechos que va a derivar la jurisprudencia de incluirla como persona afectada o como persona con interés. Conectando ahí el tema de la esposa, ¿qué pasa en los casos de decomiso en donde están las personas casadas, pero yo como esposa no tenía conocimiento y realmente he aportado para esa comunidad? ¿Ese 50 se ve afectado por ese decomiso? La ley tiene una solución interesante. Si ella logra probar que parte de los bienes, ¿verdad?, no son producto de un hecho ilícito, porque la fiscalía tendría que probar que ella sí tuvo concurrencia. Si no lo logra probar, o se indilga una acusación alegre y ella logra probar, entonces suceden 2 cosas. Si son divisibles, se divide. Por ejemplo, si es dinero en efectivo en banco, eso puede ser perfectamente divisible. Pero digamos una casa donde ella aporta el terreno heredado de herencia de su padre y él construye una casa producto del tema de narcotráfico o de cualquier otra ley. Entonces la ley establece que si no es posible que la persona compre el bien que está sujeto a extinción, pues entonces se vende y obviamente se compensa por el precio de valor de mercado la parte que a ella le corresponde, porque siempre la extinción se impone. Es decir, no se le da el derecho, se le da un derecho de preferencia de que ella pueda adquirirlo. Si ella no tiene los fondos para adquirirlo, pues entonces se procede con la extinción como sanción y se le paga la concurrencia del 50% del valor. Doctor Manzano, nosotros tenemos una ley de lavado de activos que establece el fruto, el producto de los bienes decomisados, cómo son repartidos. Usted tiene una parte que va a lo que es a la Dirección Nacional al Consejo Nacional de Drogas, una parte va a Hogares CREAS. Esta ley, ¿qué contempla cuando sale una sentencia ya definitiva y se ha hecho el decomiso? Ese producto, eso que resulta de la extinción de dominio, ¿hacia dónde va? ¿Cómo se divide? ¿O cómo lo contempla? ¿Es algo similar a la ley de lavado de activos o no, qué hace? Es un proceso más sencillo.
pasan todos los bienes al Ministerio de Hacienda. Entonces, en el curso del proceso, tanto en la fase de investigación, si hay medidas cautelares para proteger, imaginemos que es una compañía con 400 empleados, entonces ahí la oficina de bienes decomisados e incautados, de bienes decomisados y extinguidos, que se llama OCABIT, creo, si mal no recuerdo, actúa como una fase de ente regulador preventivo para conservar el bien. Y eso es positivo, porque muchas veces con la ley de lavado se congelan los bienes, se toman y se deprecian y la continuidad de la empresa no sigue. Entonces, si tú vienes descargado, entonces te quedas sin nada, pero si el Estado lo va a vender, no lo vende a un precio de un 30% del valor que estuviera en operatividad. Entonces, esta ley soluciona esa primera parte. Ahora, después de que se adjudica, evidentemente hay una distribución, pero es de la siguiente manera. Los gastos que se incurrieron en la administración para preservar, los gastos de un administrador, porque la oficina podrá manejar temas, pero imagínense manejar un banco, manejar una empresa de comestible, muy probablemente tengan que buscar un administrador. Entonces, después que se descuentan todos esos gastos en que se incurrió, el dinero y los bienes pasan después de la sentencia al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda entonces ya lo pone en el Tesoro Nacional y evidentemente ya está en disposición de esas partidas hacer la parte del gasto público para el próximo año o el año siguiente. Bueno, señores, el tiempo en televisión es terrible y cuando tenemos un invitado con tantos conocimientos, pues se agrava mucho más el tiempo. Doctor, finalmente ya concluyendo el programa, que nos queda apenas un minuto, ¿esta ley a partir de cuándo ya entra en vigencia? Tiene una vacatus legis de 1 año para la promoción, formación de jueces, con la composición del personal que va a trabajar con ella y sobre todo formar a los jueces que van a trabajar. Eso debe ser imperativo y ser ya. ¿Por qué? Porque hay que explicar las diferentes formas de cómo opera la economía dominicana, cómo se adquieren los bienes, cómo se traspasan, que los padres les dan regalos a sus hijos por la universidad, que hay una serie de actuaciones de cómo se transmite la propiedad, la informalidad de la adquisición de la propiedad, y que en el Distrito Nacional, pero son 30 provincias que restan. Entonces, cada provincia tiene un manejo de cómo adquiere. Entonces, por ejemplo, para ponerte una idea, dice que será el lugar donde mayor cantidad de bienes. Imagínate que una persona tenga 10 vacas, pero una empresa aquí que vale 100 millones. Entonces debería ser la competencia de las 10 vacas. Entonces ahí debería de regular que sea el valor de mayor valor. Pero eso debe de construirse y irse a hacerlo. Yo mismo, a partir ya de diciembre, comenzaré a dar unas charlas por diferentes provincias para la implementación de la ley, dirigida a los abogados, a jueces y a fiscales que puedan ir también. Excelente. Pero eso es una implementación obligatoria. Doctor, pero compártanos sus redes sociales, donde se puede contactar, claro, es un dato importante. Por Instagram y por Facebook, Francisco Manzano, y los teléfonos 809-363-0015, ahí estamos para servirle de manera doctrinal y también si tiene algún inconveniente con esta ley. Agradecemos su presencia y la verdad que esto es un compromiso para una parte 2 de este programa. A ustedes, gracias por la sintonía, que pasen un feliz fin de semana y el compromiso a sintonizarnos de lunes a viernes por Soberanía Popular TV y los viernes en Impacto Jurídico y Más. Buenas tardes y hasta la próxima entrega.